Bueno, tenemos un análisis integral de los procedimientos especiales, recurso y ejecución penal en el artículo 453 al 559 del COI. El proceso penal en Ecuador se rige por modelo acusatorio oral y adversional consagrado en la Constitución de la República y el desarrollo en el Código Orgánico Integral Penal. Entre los artículos 453 y 559, el COIP establece un conjunto de procedimientos especiales y fases críticas del proceso penal, incluyendo el tratamiento de personas jurídicas impulsadas a la fragancia en el procedimiento abreviado, la audiencia del juicio, los recursos ordinarios y extraordinarios y la ejecución de la sentencia penal. Estos dispositivos procesales son analizados en profundidad por Ricardo Vaca Andrade en su obra de Derecho Procesal Penal Ecuatoriano, particularmente las páginas 323 al 397. Del 337 al 786, este informe busca integrar el análisis normativo con una mirada doctrinal y jurisprudencial que permite comprender la importancia de este mecanismo en la garantía de derechos de la eficiencia profesional y la justicia, el desarrollo. Tenemos el procedimiento para personas jurídicas en el artículo 453 al 455. El COIP establece que las personas jurídicas puedan ser responsables penales por ciertos delitos. Este procedimiento garantiza que se respete el debido proceso adaptado a la naturaleza de las personas colectivas. Los principios aspectos incluyen la representación legal a través del apoderado designado, posibles de aplicar medidas cautelares de carácter patrimonial, sanciones como la destitución, clausura, multa o comiso, delitos flagrantes. Del artículo 456 al 463. La flagrancia se configura cuando una persona es sorprendida en la comisión de un delito. En estos casos, primero, el fiscal debe formular cargos a un proceso máximo de 24 horas. Se desarrolla audiencia acelerada. Tres, es posible aplicar el procedimiento directo si se cumple el requisito de la ley. Audiencia del juicio en el artículo 453 al 495. En el momento central del proceso penal se caracteriza por el principio de contradicción inmediata, oralidad y publicidad. La audiencia se estructura en varias fases. Tenemos instalación y control de legalidad a la acusación. Dos, presentación de pruebas, documentales, testimonios, periciales. Tres, tenemos alegatos iniciales y finales. 4. Deliberación y emisión de sentencia. Sentencia. El artículo 496 al 497 debe estar motivada en el hecho y derecho. Incluyen la determinación de la pena y medida de reparación. Se convierte en título de ejecución cuando se queda en firme. Mecanismo de simplificación procesal. Procedimiento abreviado. El artículo 644 al 648 del COIP se aplica cuando el procesado reconoce voluntariamente su participación del delito. Tenemos como primero, la pena puede reducirse hasta el un tercio. Dos, debe existir un acuerdo entre el fiscal y la defensa y la aprobación del juez. Tres, no es procedente en delitos de lesa humanidad, violencia sexual o femicidio. Procedimientos directos, vinculado a la fragancia. Se activa cuando el delito tiene privacidad de libertad, no supera a 5 años. Dos, permite un juicio ágil y concentrado. Fase resursiva y control judicial. El artículo 621 al 659. Recurso de apelación. El artículo 621 al 629 se interpone entre el Tribunal de la Corte Provincial. Procede contra sentencias y autos interlocutorios. Recursos de
cesación. Eh, Se presenta ante la Corte Nacional de Justicia, verifica errores en procesados. 3. Requiere calificación previa de admisibilidad. Revisión, artículos 659 al 665. Reabre un caso con sentencia de bajo casual excepciones, pruebas nuevas, sentencias de organismo internacional, entre otras. Tenemos la ejecución penal y reparación, el artículo 681 al 700. La ejecución de la pena. Competencia del juez de garantías penitenciarias. Aplicación de reducción de pena, medida sustitutiva y vigilancia. Supervisión del cumplimiento del régimen penitenciario. Reparación integral, el artículo 563 al 570. Formas. Restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no referencia. El juez puede imponerla aún sin petición expresa a la víctima. Conclusión. El COIC, en los artículos comprendidos entre el artículo 453 y 459, que refuerza un modelo acusatorio y garantista del sistema penal ecuatoriano, los procedimientos especiales permiten una adaptación del proceso a distintas realidades, personas jurídicas, delitos fragantes o confesiones. La audiencia del juicio se configura como el núcleo de la justicia penal y los mecanismos garantizan el principio del doble conforme. Finalmente, la ejecución de penas y la reparación integral dan efectividad a las decisiones judiciales. Este desarrollo legislativo, complementado con el análisis de Vaca Andrade, permite observar el sistema penal en consideración con retos en la aplicación uniforme y en el respeto a los derechos humanos. La transparencia, eficiencia y equidad deben ser siendo los pilares de la justicia penal ecuatoriana. Tenemos su bibliografía, eh, Asamblea Nacional del Ecuador del 2023 en el Código Integral Penal. Vaca Andrade del 2021, Derecho Procesal Penal. Pesantes del 2019, Garantías Procesales Penales en nuevo modelo. La Corte Constitucional del Ecuador del 2022, Jurisprudencia sobre el debido proceso y garantías penales. A continuación, tenemos un cuadrito donde explicaremos el procedimiento especial. Tenemos como primero las personas jurídicas. Tenemos aquí el artículo 453 al 455, representación legal, sanciones no privadas a la libertad. 2. Delitos fragantes. El artículo 456 al 463. Aprehensión inmediata. Audiencia en 24 horas. Posible procedimiento directo. 3. Procedimiento abreviado en el artículo 644 al 648. Adaptación de responsabilidad. Reducción de pena. No procede en delitos graves. 2. Tenemos juicio penal. Audiencia del juicio. Tenemos el artículo 476 al 495. Oralidad y contradicción. Prácticas de pruebas. Alegatos y sentencias. Sentencias, tenemos el artículo 493 al 497. Motivación, individualización de pena y efectos jurídicos. Tenemos los recursos. Primero tenemos una apelación que tiene el artículo 621 al 629. Revisión de sentencias. 2. Casación, el artículo 653 al 658. Control de legalidad. Corte Nacional de Justicia. Y revisión. Tenemos el artículo 659 al 665. Casuales, excepcionales y sentencias firmes.
tenemos ejecución penal. La ejecución penal está en el artículo 681 al 700. Esto tenemos como primer punto la competencia del juez de garantías penitenciarias, cómputo de penas, supervisión penitenciario. Y tenemos como dos, reparación integral. En el artículo 653 y 670 tenemos la compensación, la restitución y la satisfacción. En este cuadrito podemos complementar todo un breve resumen. Muchas gracias.